Jazz MX con Sebastián Avisaí. Buenas noches tengan todos ustedes, aquí su regio favorito en una emisión más de nuestro programa Jazz MX 102. En el programa de hoy, como todos los programas son especiales, tenemos una invitadaza de lujo. Ay. Sí, que está desde los meros altos mandos del jazz. Entonces, pero bueno, antes de que la conozcan y antes de que vayan por eso, vamos con algo de musiquita por allá. Les recuerdo a toda nuestra audiencia el teléfono en cabina 81 20 20 25 13 para que nos manden ahí sus saludos, comentarios o las participaciones que quieran tener. Nuestras redes de Jazz MX 102, así nos pueden buscar en Facebook e Instagram, y las redes de la estación de Radio Va, la que manda aquí en todo Nuevo León, que es Opus 102. Okay. Entonces, para hoy me encantaría presentarles a Lorraine, que es la que nos acompaña esta noche. Y bueno, ¿cómo estás? Pues bien, muy emocionada de que me estés invitando a este programa. Además, también muy emocionada de que Nuevo León tenga este programa. Ahorita que dijiste Opus 102, me dio un vuelquito al corazón. Lo que representa Opus para todos los que nos dedicamos a la cultura aquí en Nuevo León. Para no entrar en temas complejos, pero bueno, desde el jazz fue un proyecto que se defendió hace no tantos años, y me encanta estar aquí como triunfando desde Opus, ¿no? Entonces, bueno, no, ahorita que lo dijiste en voz alta me acordé de algunas cosas, ¿no? Pero bueno, qué bueno que estamos aquí y promoviendo lo que más nos gusta hacer, que es la cultura, y en este caso el jazz. Claro que sí. Pues justamente esto es lo que estamos hablando ahora, la parte del jazz. Fíjate que me gustaría platicarte que todos los programas que hemos tenido y todos los invitados que hemos tenido, tan especiales como tú, nos hemos estado platicando sobre la vida, más allá del jazz como tal, porque es lo que ponemos, hablamos más sobre nuestra vida como músicos, sobre lo que nos toca, ¿no? Ya hemos tenido también una profesional de la salud, también de la que hablamos de los perfiles psicológicos de los músicos, y también estuvimos hablando como que de qué se trata, cómo está la parte de la sociedad, cómo la sociedad nos trata dentro de este mundo del arte. Y entonces el chiste de invitarte a ti esta vez es que nos platiques, primero que nos platiques un poquito de ti, queremos conocerte, primero que nada, y luego que nos platiques cómo te va
ahora en tu rol, ahora que te estás dedicando a la programación de músicos, en la programación de jazz. Genial. Sí, entonces primero cuéntanos de ti. Bueno, pues yo me llamo Lorraine, me dedico a muchas cosas, siempre en el mundo de la cultura y el arte que nos encanta. Y bueno, actualmente estoy desde una trinchera muy especial que me encuentro haciendo justo como le acabas de decir, la programación o la curaduría musical en el Saxy Jazz Club, que es un club de jazz emblemático que se ha vuelto muy emblemático en nuestra ciudad. Yo estoy ahí desde el primer día de operaciones, que es ya hace casi 4 años. Estamos a punto de cumplir nuestro 4º aniversario. Y bueno, ha sido una aventura enorme y mucha gente me pregunta, oye, pero ¿cómo tú llegaste ahí? ¿No? Entonces, así como, bueno, remontándonos más atrás, a mí siempre me ha gustado mucho el arte y la cultura. Yo en realidad soy comunicóloga de profesión, lo cual a los comunicólogos, a los comunicólogos nos da licencia para meter la nariz en donde queramos, ¿no? Entonces, siempre he estado muy cerca del mundo del arte y la cultura. Bueno, como promotora, como periodista, en fin, como 1000 cosas, ¿no? Y el jazz, pues obviamente es uno de mis géneros musicales favoritos, pero yo tengo una historia muy personal, muy bonita del jazz, que si hay tiempo la platicamos. Claro. Pero desde pequeña, pero digamos que cuando empecé ahora sí que de manera más así como ejecutiva o más activa, haciendo cosas, no nada más como, bueno, una persona a la que le gusta el jazz, sino ya ejecutando cosas, yo tuve el honor de ser amiga de Oscar Sensei González, un incansable promotor del jazz en nuestra ciudad, de la música en nuestra ciudad, y bueno, además puedo presumir que fue uno de mis mejores amigos, ¿no? Entonces, como muchos de ustedes saben, Oscar fue pues no nada más un promotor del jazz, sino que además él impulsó uno de los festivales de jazz más importantes que ha tenido esta ciudad, que era el Festival de Jazz de Nuevo León. Y bueno, no, pues a mí me tocó estar con él codo a codo, apoyándolo primero como amiga y ya después como colega. Empezamos a colaborar juntos, ayudándole en temas de programación, logística, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí empecé a conocer más personalmente a muchos de los músicos de jazz locales y nacionales, que todos eran grandes amigos de Oscar, pero también, pues ya en una manera más ejecutiva empecé a entender cómo funciona pues no quiero decir el negocio del jazz, pero cómo funciona el negocio de la música, cómo se programan festivales. El negocio del espectáculo, sobre todo, ¿no? Claro, que ¿no? Entonces, es también una parte de lo que yo les digo. O sea, esto sí es un arte, es muy bonito, pero pues también es el modus vivendi de nosotros, ¿no? Entonces, claro, más hay que ver allá las de dos disfrutar partes. una buena música, cómo se hace una buena música, cómo se prepara un músico de jazz, qué escuelas de jazz hay en la ciudad, si es que las hay, cómo se contacta a los jazzistas, cómo se desarrollan los proyectos. Eso fue algo muy enriquecedor que yo aprendí siendo amiga de Oscar y también después colaborando con él, ¿no? A través de la organización de los festivales. Y un fenómeno muy bonito que ocurrió fue que el Festival de Jazz de Nuevo León, de Oscar, pues al principio, como todo, siempre los jazzistas aquí en Nuevo León éramos como un nicho muy pequeñito, pero después, gracias a la incansable labor de Oscar, empezó a generarse un interés público y mediático insospechado respecto al jazz. Y estamos hablando de que el festival de durar 1 o 2 días, de ser un concierto atrás en un aula alternativa, en alguna escuela, En etcétera. la Plaza de la Purísima. Exacto, ¿no? De pronto empezó a convertirse en un festival de renombre, obviamente con el apoyo de Conarte, y entonces ya estábamos hablando que teníamos una semana de conciertos seguida, pero también masterclasses, pero también más conciertos como los que se hacían, el jazz tomando la calle, como los que se hacían en los parques. Vamos, era una programación tan nutrida y era tanta la gente que quería sumarse de México, incluso de fuera de México, a este festival que empezó a hacerse de un nombre, que ya estamos hablando que eran 3, 4, 5 actividades al día, durante una semana completa. Y yo tengo el recuerdo así, nostálgico de los conciertos oficiales, o los estelares, más que oficiales, los estelares del Festival de Jazz, que eran en el Centro de las Artes del Parque Fundidora. Y entonces, pues ya de pronto, los últimos años del festival, cuando todavía lo estaba dirigiendo Oscar, pues ya nos encontrábamos que estaba un Centro de las Artes lleno, con lista de espera, con gente sentada en las escaleras y en conciertos que a veces eran no nada más el fin de semana, conciertos en lunes que a veces, ya en términos de programación, que ahora he aprendido mucho más de eso, pues como todo, siempre los conciertos entre semanas son un poco más difíciles, porque la gente, bueno, tiene que desplazarse después del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto era un éxito así sobrenatural, ¿no? Y yo me acuerdo tener muchas conversaciones con Oscar y ya sabes, todo mundo, todos los amigos y colegas a última hora llamándonos y, oye, por favor, sepárame un lugar. No, es que no hay manera de separar lugares. O sea, así como me llamaste, tú ya me hablaron 50 personas, literal. Y Oscar, que era una celebridad, miles de mensajes. Y entonces, a ese grado que recuerdo muy bien a Oscar decir, es que, ¿sabes qué? Nuevo León ya necesita un recinto
dedicado al jazz. O sea, ya hay suficientes propuestas locales, hay suficiente talento emergente y también hay suficiente gente, al menos en México, por decirlo así, mínimo en el noreste de México, pero a nivel México, que está ubicando a Nuevo León como una capital de jazz o como una ciudad importante de jazz, ¿no? Entonces, pues ahí empezó el sueño de Oscar de empezar un club, ¿no? Entonces, y yo tengo el recuerdo precioso que como éramos grandes amigos, nos veíamos mínimo 4 veces a la semana, así literal. De andar con él en todas sus vueltas y empezar a hacer el scouting de lugares y empezar a soñar, ¿no? Oye, y si hiciéramos un club de jazz, ¿en dónde lo pondríamos? Y íbamos así por las avenidas y veíamos locales en renta, y anotábamos el teléfono y llamábamos y preguntábamos y empezamos a soñar y a soñar, a soñar. Y bueno, soñar no cuesta, ¿verdad? Claro. Y entonces, bueno, ya después surgieron las condiciones para que, pues, Oscar encontrara algunos socios que pudieran apoyarlo en este proyecto, socios que también eran gente que les interesaba el jazz, y entonces pues ahora sí que se armó la chispa, ¿no? Y empezó a desarrollarse poco a poco el proyecto de este club de jazz, y bueno, eso no sé, 2019, por allá, y de pronto estalló la pandemia. Claro. Entonces fue algo un poquito, pues, inesperado, porque además, pues, la pandemia fue algo que no nos había tocado, al menos a la gente de nuestra generación, vivir de esa manera. Y una pandemia que pensamos que iba a durar 2 semanas, terminó durando 2 meses, y luego 2 meses se hicieron 2 años, y tal vez un poco más de eso. Y entonces yo te quiero platicar una historia que poca gente sabe, que tú la sabes, pero para los que nos estén escuchando en casa, claro. O sea, Saxy como club estaba a 2 o 3 semanas de inaugurar cuando despega la pandemia, y entonces pues bueno, fue así como, bueno, vamos a posponer la inauguración, como todo nuevo proyecto empiezas en grande, con un gran concierto, etcétera, vamos a posponer la inauguración 1 semana, 2 semanas, 3, y quédate en casa, ya te la sabes, ¿no? Y de pronto esas 2 semanas se hicieron 2 meses, y tristemente en ese intermedio, y de manera muy sorpresiva y muy desoladora para todos los que éramos sus amigos, pues Oscar falleció, ¿no? Entonces fue sumamente desolador, porque además era como, pues, ¿y ahora qué va a pasar con el club, no? Entonces, y un poco, pues, su rol dentro de la sociedad del club, pues era llevar a cabo toda esta curaduría, todas estas decisiones de qué músicos invitar, cómo armar una programación semanal, etcétera. Que además en Monterrey no es que no hubieran antecedentes, si bien en décadas pasadas hubo algunos clubes o espacios dedicados al jazz, pues estamos hablando de lugares que tenían más de 15, 20 años de no operar, ¿no? Y el mercado Monterrey es un mercado sumamente caprichoso, sumamente cambiante, y obviamente pues hay nuevas generaciones de jazzistas, hay otros que ya ni siquiera están, entonces como que eran unas reglas de juego completamente diferentes. Y entonces pues sí fue como muy desolador, y entonces yo tuve el honor de que los socios me contactaran y me dijeran, oye, a ver, o sea, tú eres la persona en términos de músicos, en términos de programación más cercana a Oscar, conoces a todos los músicos, todos te conocen a ti, más o menos sabes cuál era la visión de él, tienes los teléfonos, incluso todos te ubican perfectamente bien a ti, ¿por qué no te sumas al barco y te encargas de la programación? Que es lo que originalmente se iba a programar, o se iba a encargar Oscar, ¿no? Entonces, pues para mí fue como un honor muy grande, claro, con mucho miedo, porque yo nunca había hecho eso, teniendo la responsabilidad 100%. Claro. Y entonces, pues empezamos, ¿no? Y empezamos en pandemia con 50% de aforo, miles de restricciones, cubrebocas, tenemos que cerrar a las 12, etcétera. Y entonces, pues bueno, fue un comenzar un poquito agridulce, pero también al mismo tiempo emocionante para todos, ¿no? Entonces, pues empezamos a programar, y fue un poco como el prueba y error de entender qué es lo que está buscando la gente. Tenemos que nutrir una programación de 5 días a la semana, y la idea era como, bueno, o sea, no poner el mismo grupo todos los días, porque si bien en Monterrey hay lugares donde tienen música en vivo, que tienen, bueno, ya un grupo base, claro. Aquí era como, no, pues hay diferentes formas de jazz en Nuevo León, hay un jazz más bossa nova, hay un jazz mucho más tradicional tipo big band, hay un jazz mucho más progresivo, hay un jazz, o sea, hay muchas formas de jazz, ¿no? Entonces como que ir dándole lugar a cada una de estas expresiones, ir entendiendo también qué es lo que está buscando el público y en qué días de la semana, porque no es lo mismo el público del martes que el público del viernes. Claro. Entonces como que pues empezó ahí un poco la aventura de entenderlo, y hasta que vas domesticando a la bestia y de repente te domestica a ti, ¿no? Pero bueno, es un poco, mi trabajo es hermoso porque me toca estar ahí físicamente todos los días de la semana desde hace 4 años, observando el fenómeno de los músicos, observando el fenómeno de la respuesta al público, que en este caso además son clientes, obviamente
obviamente de los empleados, y ir entendiendo las dinámicas para ir haciendo los ajustes pertinentes y tomar decisiones, ¿no? Claro, Entonces, y tomar decisiones junto con los socios, ¿no? Que son los que mandan en el negocio, ¿no? Claro, al final del día tiene que ser, porque aquí hay una variable más. Por ejemplo, cuando el Festival de Jazz era un festival que fue completamente pues público, un proyecto de gobierno, pues las entradas de los conciertos eran gratis y ya. Y aquí, pues, las entradas, no todas las entradas de los conciertos son gratis, algunas y otras no, dependiendo del día de la semana, pero también hay que provocar un consumo en el lugar. Y eso también en términos de musicalidad es bien interesante porque... y ahí sí entra así como ahora sí que entra la cachucha de comunicóloga, mercadóloga, publicista. Claro, o sea, la parte profesional. Ajá, que es entender los fenómenos sociales, de que hay cierta música, ciertas luces, cierto, que puede provocar o inducir el consumo o el no consumo, ¿no? Claro. Entonces, y empiezas a decir, por ejemplo, oye, pues a mí me encanta el jazz melancólico, las baladas, yo puedo escuchar 2 horas de saxofón solo y me encanta, pero es como, bueno, de pronto el público viene, se pide una bebida y puedes estar con la misma bebida toda la noche escuchando 2 horas de solo de jazz. Claro. Pero en términos comerciales no es exactamente lo más rentable, ¿no? Claro. Entonces es como, no, pues necesitamos un grupo más animado, necesitamos hacer juegos de luces, y ahí también nuestro ingeniero de casa que ha estado al pie del cañón desde el día 1, que es Jorge Ruiz, alias La Torta. O sea, yo creo que él y yo somos los empleados que hemos estado desde el día 1 en el lugar y que ya hemos entendido todos los fenómenos de cómo funciona la gente, y es clave estar ahí de planta todos los días observando los fenómenos de la gente. Claro. El juego de luces del escenario, pero también el juego de luces de la parte del público donde están las mesas. Y también el juego de las mesas, porque no es lo mismo estar sentado en una mesa alta que una mesa baja, que una barra, que en un sillón. Y a lo largo de estos 4 años hemos cambiado y reescrito las reglas del juego varias veces, y ya cuando decimos, bruto, ya la libramos, de repente, pum, cambia el mercado o cambia el perfecto, y otra vez hay que estar... nunca puedes estar cómodo, ¿no? Siempre tienes que estar ahí, y me encanta porque es una alegoría de lo que es el jazz. Claro. O sea, nunca es constante, ¿no? Sí, Entonces, sí, es una constante improvisación, ¿no? Y me todo encanta. está así. Pero fíjate, ahorita me gustaría que retomáramos más adelante estos 3 puntos que dijimos de la parte de la mediación, ¿no? De cómo conectar estos 3 puntos. Pero ¿cómo ves si primero vamos con un poquito de música? Me encanta, vamos. Va.
Regresamos aquí en su programa Jazz MX 102, nuestra invitada Lorraine. Les recuerdo a todos el teléfono en cabina, 81 20 20 25 13, las redes de nuestra radio estación Opus 102, así nos pueden buscar en Facebook e Instagram, y las redes de Jazz MX 102, con la que nos pueden mandar ahí mensajes, recomendaciones, chistes, anécdotas, comentarios, etcétera. Y bueno, aprovechamos, pásame tus redes. Claro, bueno, pues mis redes personales ahí me pueden encontrar como @Lorraine, que se escribe Lorraine, L-O-R-R-A y latina N-E, es complicado. .ciudadela, en Instagram me encuentran así. Y las redes del club, pues es el nombre del club, @Saxy Jazz Club. Exacto. Y bueno, pues ahí nos encuentran, ¿no? Claro que sí. Entonces ahí al pendiente de las redes, ahí por si también quieren platicarle algo a Lorraine o si tienen ahí alguna situación que quieran platicar con ella, pues bueno, ahí estamos al pendiente. Entonces estábamos platicando también de cómo has estado desde el pie del cañón, ¿no? O sea, desde el día 1, el día 0 más bien. Sí, día 0, literal. Desde el día 0, literal, el día -3, podríamos decirle así. Porque has estado desde la parte de la planeación de este club de jazz hasta la parte operativa, que es en la que te encuentras actualmente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles son los retos que más te has encontrado? Porque estamos hablando también de que estás mediando con 3 puntos importantes, ¿no? Que estamos mediando con la parte de los músicos, que es la parte como operativa principal, la materia que se va a consumir. La parte también del cliente, que es el que va a consumir el producto que se está poniendo en el escenario. Y también pues la parte de los socios, ¿no? Que vendría siendo la parte ya más operativa, ¿no? Sí. Pero operativa en una parte más de rendición de cuentas. Ándale, ¿no? Organizacional, podría ponerle yo el nombre, ¿no? Sí. Bueno, y ellos son los que están haciendo la apuesta, ¿no? Ajá, entonces, claro, sí. Que a diferencia que yo tenía mucha experiencia en la vida de cuestiones como culturales, que el impacto se mide en personas que vinieron, ¿no? En impresiones se llama, ¿cuántas personas vinieron a sentarse al auditorio? Pues tantas, ¿no? Pero acá es, no nada más que se vengan a sentar a la butaca, que consuman y que manejen un promedio de consumo, tal. ¿Por qué? Porque ticket promedio. Pues aquí hay que pagar renta, hay que pagar empleados, hay que pagar permisos, hay que pagar, entonces son como muchas más variables más complejas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, sí, yo siempre he dicho que puedes escribir un libro, por no decir un stand-up, en el más cómico de los casos, de las historias que yo he vivido en 4 años en el club, que tiene que ver así como versión, los músicos. Ok, vámonos por ahí primero. O artistas, ¿no? Y luego versión, los consumidores, los clientes. El público. Que además dentro de ahí se puede clasificar como en 5 o 6 manadas, ¿no? Y luego obviamente la parte de la administración, ¿no? Rendición de cuentas a los que le están apostando. Porque al final del día nosotros podemos aquí venir a decir misa, pero los que le están apostando y los que ganan o pierden, pues son los dueños del lugar, ¿no? Claro. Entonces hay que ser muy respetuoso y muy cuidadoso con ellos. El día que de pronto las cosas ya no surjan como estábamos esperando, pues tan sencillo como que nos dan las gracias a todos los que formamos parte y le cambian el giro, ¿no? Y es lo que no queremos, ¿no? Entonces, entonces, bueno, hablando de los músicos, pues bueno, para mí es la parte bonita, pues padre, poder platicar con tantos amigos, poder colaborar con ellos, pero también la parte triste es tener muchas veces que dirigirlos un poco. Y siempre en el mundo del arte se mueven mucho los egos, ¿no? Entonces, muchas veces toparme con músicos, con amigos o gente que antes era muy amiga y luego de repente ya no es tan amiga, porque es tener que explicarles, oye, ¿sabes qué? O sea, si estás tocando aquí o si te estamos hablando, es porque, o sea, eres un buen músico, ¿no? Eso es como un factor absoluto, ¿no? Sí, la parte de la tocada ya está resuelta. O nos gusta o no nos gusta, o eres bueno o no eres bueno, ¿no? Claro. Entonces eres bueno, ¿no? Pero no es lo mismo tocar en una sala de conciertos que tocar en un club de jazz. Entonces, y entonces como que tener que dar, y es bien difícil, ¿sabes? Como que tener que venir con amigos, colegas que son grandes músicos, grandes maestros, con una discografía consolidada, con premios nacionales e internacionales. Con una carrera más que respetable, ¿no? Con una carrera ya sólida, incluso, ¿por qué no también mencionarlo? O sea, gente que es en edad más grande que tú y venir a intentar o a pretender darle instrucciones de cómo hacer su trabajo es sumamente delicado, ¿no? Entonces, y para mí eso fue uno de los retos que tuve, que todavía, con lo que todavía tengo que lidiar, pero al principio era como, híjole, oye, maestro, me voy a quitar la cachucha de amiga y me voy a poner la de, pues la de que era administradora de este espacio. Entonces es como, lo que estás tocando está increíble, ¿no? Pero para un club de jazz donde la gente está consumiendo,
el solo de 18 minutos no nos funciona. ¿Por qué? Porque entonces la atención del público es mucho más líquida. No es como la gente cuando va a una sala de conciertos que ya sabe que se va a estar sentado, quieto, viendo al escenario 1 hora mínimo, o hora y media, o 2 horas. No, aquí la gente, y hay 1 hora de entrada, y si no llegaste, se cerró la puerta, y hasta el intermedio puedes entrar. No, aquí es un lugar donde constantemente está entrando gente, hacemos todo lo posible desde la publicidad, desde la mercadotecnia, desde la operación de las reservaciones, para hacer que la gente llegue todos más o menos un poco antes del set, respetar, apretándoles ahí las reservaciones, de que si tú haces tu reservación y no llegas, tenemos un margen de tolerancia de 10, 15 minutos, ¿no? Y es la manera en que tratamos de obligar al público a que lleguen todos más o menos puntuales y empezar el show cuando ya estén todos sentados, o la mayoría sentados, y que no haya tantas interrupciones, ¿no? Entonces, pero también, pues, entender que la gente se va a estar parando al baño, que la gente va a estar pidiendo la atención de los meseros, que va a estar, entonces, que va a haber ruido, que va a haber intercambios, que va a haber tal. Entonces, como que, pues, un solo de 18 minutos no nos sirve tanto, aunque está precioso, ¿no? Entonces, no, pero es que tú qué me vas a venir a decir a mí, yo sé lo que estoy haciendo, tal. Entonces, esa parte es una tan difícil, y explicarles así como, oye, sabes que el disco que acabas de grabar, la música que acabas de hacer, me encanta, es mi favorita, la estoy escuchando, la tengo en loop en mi playlist en mi casa, pero no nos sirve para el club de jazz, ¿no? O no nos sirve el viernes para el club de jazz. Nos sirve el martes, pero no nos sirve el viernes. Acuérdate que hoy es viernes y hoy tienes que hacerlo de esta manera, ¿no? Sí, entonces, sí, tiene que ser más una parte más hacia el entretenimiento que hacia lo artístico como acabas tal. de decir, ¿no? la palabra clave, ¿no? Sí, o sea, claro. una cosa es como más un jazz más contemplativo. Y pasa en toda la música, ¿no? Más contemplativo y otros más entretenimiento. Claro, mi chamba como mediadora es también, pues, estar tratando de educar al público y explicarles que es uno de los retos más difíciles, de que, a ver, estás viniendo a un club de jazz, independientemente si te gusta el jazz o no te gusta el jazz, o estás viniendo por aventurero o tal, o sea, no es música de fondo, vienes a contemplar un show. Y esa parte ha sido la más difícil, pero la que orgullosamente más hemos ido domesticando o domando, porque, y ahí también y vuelvo a la magia, al juego de luces y el diseño del espacio, porque, pues, de entrada, al principio sí nos tocaba, a pesar de que siempre hemos hecho el esfuerzo, y esa me la aviento yo, que cada noche, cuando llega la gente, después de que ya están más o menos todas las reservaciones, ya llegaron y checamos y todo, bueno, pues ahora sí hacemos la presentación del show. Y yo voy y me paro en el micrófono, damas y caballeros, buenas noches, mi nombre es tal, el día de hoy, la noche, explicar un poco a qué viene la noche. La noche va a tener 2 sets o va a tener 3 sets, el primer set va a ser de esta manera, el segundo va a ser de esta manera, tenemos un grupo que es un trío o es un quinteto, es instrumental, tiene voz, no tiene voz, explicar un poco, decir los nombres de cada uno de los integrantes, y te juro que los primeros 2 años del club yo me aventé personalmente a decir las semblanzas. Yo estuve en porque esa para vez. mí era muy importante, claro, en Monterrey, pues hace mucho tiempo no había un club de jazz, estamos hablando de nuevas generaciones que igual no están acostumbrados, y ya sabes, la música de fondo, no, es que esto no es música de fondo. Claro. Y a veces hasta despectivo, que mucha gente está mal empoderada, que es como si yo llegué y estoy consumiendo, o yo pago una entrada, yo soy dueño de mí mismo y puedo hacer lo que quiera. Pues no, fíjate que no. Entonces, explicar así como que mucha gente muy engreída, y para mí era muy importante como darle valor a cada uno de los integrantes. Oye, a veces me metía 20 minutos en la presentación y también mucha gente, oye, ya hablaste mucho, ¿no? A ver, es que si no te gusta, no vengas a cenar aquí, ¿no? O sea, para mí es muy importante decirte que el baterista de hoy tiene premios internacionales, grabó en tal, tiene una trayectoria, tocó con tal, que la cantante tal, que el bajista tal, o sea, hablar de cada uno de ellos, y eso al principio te lo juro que sí fue como muy asombroso, porque también daba pie a muchas conversaciones. Claro. Entonces, ya muchas veces cuando es, oye, que tocó en tal ciudad, de repente yo, pues a mí me toca un poco dar la cara en el lugar, ¿no? Entonces bajo el escenario y ya me hablaron de una mesa, ya me hablaron de otra mesa, ya me hablaron de otra, porque es como, oye, ¿a poco tocó con tal, el de tal? Sí, ay, no me digas, ahorita lo quiero saludar, yo lo conozco, tal. Entonces, como que esa información, siempre dar información para generar valor, ¿no? Número 1. Pero también, después de hacer la presentación, es imperativo, y esa todavía hasta el día de hoy, es, damas y caballeros, a partir de este momento les solicitamos amablemente poner los teléfonos en modo silencio, moderar el volumen de conversaciones en las mesas. Si bien no estamos esperando, claro, sería deseable, pero es imposible, o al menos ahora en una ciudad como Monterrey, pedir un silencio absoluto. Pues sí, claro que puede haber intercambios entre los invitados en las mesas, pero pues que sea con un volumen moderado, ¿no? Entonces como que
pues así como que, oye, sí pueden platicar pero bajito, ¿no? O sea, tengan respeto por los artistas. Y al principio, los primeros años del club, o sea, yo te lo juro que yo era así, te lo juro que yo era una policía del jazz, que yo no me sentaba en toda la noche y estaba parada en diferentes ángulos del lugar y viendo las dinámicas y ya nada más veía que una mesa se hacía ruidosa y yo iba para allá y, oiga, les pido por favor bajar un poquito el volumen, tal. Y de todo, ¿no? Al principio el rechazo, gente que se molestaba y pues deme la cuenta porque aquí no se puede platicar y entonces es así como que, híjole, Sí, mediar, claro, sí. hasta que poco a poco la gente va entendiéndolo y creo que hasta ahora lo hemos más o menos logrado, ¿no? Entonces, que claro, también eso tristemente está peleado en términos del consumo porque la gente entre más feliz está más ruidosa, entonces claro. es como... Oye, y sobre todo nuestro acento regio que es así como muy de alzar Claro, mucho la voz, claro, ¿no? Mucho ¿no? de gritar. Cuando mucho estás estar muy así. feliz y la gente que me conoce lo sabe, o sea, es inevitable soltar una carcajada, Claro, ¿sabes? Entonces, sí, pues, sí, el sí, maestro sí. se está deshaciendo en un solo de piano y tú soltaste una carcajada. Sí, Entonces, claro. como que ir un poco educando eso y también, y en ese sentido, pues yo les hago un monumento a los dueños del lugar porque en términos de consumo, ir a regañar gente no es lo mejor, ¿eh? O sea, a la pues gente no le gusta recibir instrucciones, entonces como que, oye, que no vayas a callarlos, ya se enojaron, y obviamente pues también ahí la gente de operación, entiendes, el capitán de mesero, los meseros, no, pues es que les fuiste a decir que se callaran, se enojó el cliente. Y ya se fue. Y me dejó bien mala propina, ya no me consumió, y esa mesa ya la perdimos toda la noche, entonces estar ahí como mediando, ¿no? Y pues por eso digo, valientes los socios que le apuestan a un proyecto nuevo y que en un público tan caprichoso y raro, ¿no? O sea... Entonces, pues eso, ¿no? También en términos de restaurante, platicando yo con otros restauranteros, tanto del Giro del Jazz en México o de otros giros, pues obviamente las mesas más grandes son las que tienen mejor consumo, pero en términos de logística en un club de jazz, las mesas de 10 o 12 personas son las mesas más ruidosas. Entonces, porque todos quieren hablar con todos y el de la cabecera de la mesa le quiere decir algo al de la otra cabecera y empieza a gritar. Entonces, eso no nos sirve en un club de jazz, porque entonces ya empiezan a hacer mucho ruido, entonces ya la mesa de al lado hace más ruido, son puros gritos, ¿no? Y entonces, pues está el trompetista haciendo un solo con sordina así líquido, haciendo... O una balada, ¿no? Está tocando Body and Soul y acá no sé quién... gritando, pásame de tal cosa. Pásame la salsa, ¿no? Ajá, Híjole, claro, ¿no? Entonces como sí, que, sí. ay, no, entonces, pues es un poco como mediar y estar, ok, o sea, sí, pero no, pero sí, ¿no? Ajá, entonces sí, como claro. que, pues navegar en eso, ¿no? Que mucho tiene que ver esta parte de la interacción con el público, tanto nosotros como músicos, porque aquí su servidor pues también anda tocando, ¿va? Entonces... Claro, tú también has tocado ahí. Sí, exacto, ¿no? Entonces también uno como artista también tiene que ver esta manera de cómo interactuar sanamente con el público, ¿no? Que esa es esta parte de hablar con el público es algo que yo hago con la Cajeta Jazz Club, que es el proyecto que yo tengo, que es también explicarles de que, bueno, mira, lo que normalmente estamos haciendo, no estamos tocando así a lo loco, no nos estamos inventando nada, ni me estoy sacando nada de la manga. En realidad, todo esto que ya estamos tocando tiene una estructura y tiene un tema, y nosotros lo que hacemos es crear algo nuevo a partir de ese tema. Claro. Entonces, lo que me ha funcionado mucho es ver que la gente empieza a poner un poco más de atención, que dice, ok, es que yo ni siquiera sabía de qué se trata. No, sé que tocan jazz y sé que tocan bonito, pero no sé qué es lo que están haciendo. Entonces, a partir de ahí, justamente la gente se ha acercado conmigo a decir como que, mira, pues es que yo no sabía que hacían eso, qué chido, o sea, ya puedo entender más cuando voy a otro club de jazz y así. Incluso otros músicos que no se dedican como tal a la parte del jazz y me han dicho, es que ni siquiera lo entiendo, no sé qué hacer, ¿no? Entonces digo, pues es que es muy fácil. Y ya empiezo yo como a explicar. ¿No? Claro, exacto. Y es parte también de esta interacción que decimos de tener como artista público, de cómo uno tiene que buscar esto de que les resuene algo en su corazón. Tratar de conectar con el público es una parte compleja porque además el público no lo conoce. No es como cuando te dicen, oye, te voy a presentar un nuevo amigo y déjame todo el contexto. Esta persona se dedica a tal, le gusta tal, no le hables de tal porque no le gusta. No. O sea, aquí son 100 personas mínimo, completamente desconocidas, de diferentes edades, de diferentes segmentos, y tienes hora y media, 2 horas para conquistarlos, que comiencen los juegos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo les vas a hablar? Y también eso también es muy importante porque, igual, en términos de un club, a diferencia de en términos de un escenario, un recinto tradicional, pues la gente viene ahí convencida a escuchar la música del artista, pero acá es un poco diferente porque entonces tú tienes que estar conectando mucho con el público y entender, esos son los músicos más valiosos, todos son buenos músicos, pero los más valiosos son los que están al tanto del público, están comunicándose entre ellos, pero también están comunicándose con el público de que, oye, ¿sabes qué?
ya los empecé a percibir un poco más distraídos, como que por aquí ya no les gustó tanto, entonces vamos a hacernos un funk o vamos a hacerlo para volverlos a capturar, ¿no? Entonces, como que es estar en tiempo real entendiéndoles, ¿no? En este estira y afloja también, porque también no los puedes tener así atentos todo el tiempo. O sea, hay asumirlo, que dejarlos ¿no? también que un la momento. energía sube y baja, ¿no? De que, pero tampoco perderlos 2 horas, ¿no? Sí. Y eso es mucha vulnerabilidad, ¿sabes? Porque aparte muchas veces y todo arte está relacionado con experiencias personales, ¿no? Entonces de repente estás así tocando una balada que te está recordando alguna experiencia personal, etcétera, y estás ahí deshaciéndote y de repente ya viste que ya no sé quiénes están riendo, ya perdieron la atención, ya se empezaron a tomar fotos, ya está, y es como, ay, híjole, pues no, pues bueno, a ver, ¿sabes qué? Vamos a volver a capturarlos, un funk, o vamos a aventarlos una salsa, o vamos a aventarlos un bossa, o sea, entonces es en tiempo real. Muchas veces a mí me encanta que ellos, bueno, los músicos llegan con su programación de que vamos a tocar esto, esto y esto y esto, pero los ves en el escenario que así como que, chicos, cambio de planes, mejor vamos a soltar esta, sí, ahorita mejor, ya ya al rato pasado. vamos a la otra, ¿no? Y cambiar, y eso para mí también es de mucha admiración de los músicos, porque es también estar dispuestos a cambiar de planes a última hora, ¿no? Entonces, y estar atentos siempre así, pescando a ver qué va a pasar, ¿no? claro, ¿no? Entonces, y sobre todo tener un repertorio tan sólido que es como, si la traes, ¿verdad? Sí, toda la traes. Ah, ok, bueno, pues vamos a soltar eso ahorita, ¿no? Entonces, como, híjole, esa no la traigo, yo nada más traigo las que... No, tienes que traerlas todas, o sea, y son muchísimas, ¿no? Entonces, sí. como y las que no traigas, saber cómo resolver también sobre eso, ¿no? Ajá, o sea, ¿no? hay que esa parte, te digo, la parte de tocar, leer y interpretar y escuchar, esa parte ya tiene que estar resuelta para este sí, tipo ya de si estás ámbitos. aquí es porque ya la resolviste, ¿no? Ajá, Ahora tienes que exacto. resolver otra, ¿no? Entonces, y es retador porque eso no te lo enseñan en la escuela, ¿sabes? Exacto, justamente por ahí quisiera que nos fuéramos ahorita, pero ¿cómo ves si vamos ahorita con un poquito de música? Me encanta, vamos. Somos el camino que dejamos marcado en el sitio que nos encontró, esperando volver a mirarnos después y recordar que somos ese viaje a lo profundo que esconde el misterio del mar. Verte crear luminiscencia al final y saber que somos en el viento las palabras que amanecen con el mar cuando no estás. Somos pensamiento en la brisa que acompaña el anhelo de tu andar. Somos esas cartas escritas en esos recuerdos que el polvo escondió, donde tu letra escribió que por siempre seremos, y recordar que somos la nostalgia que viene cuando estoy ausente de mi realidad, y regresar otra vez a los sueños que no pueden ser, y saber que somos en el viento las palabras que amanecen con el mar cuando no estás. Somos pensamiento en la brisa que acompaña el anhelo de tu andar.
Regresamos, esto es Jazz MX 102. Les recuerdo a todos los que nos escuchan del teléfono en cabina 81 20 20 25 13, por si ahí si nos quieren mandar comentarios. También a las redes de Opus 102 en Facebook e Instagram y las redes de nosotros Jazz MX 102, así nos pueden buscar. Programación de todos los jueves en la noche. Y bueno, nuestra querida invitadaza Lorraine. Gracias. ¿Nos repites tus redes, por favor? Sí, a mí me encuentran como @Lorraine.ciudadela y @Saxy Jazz Club. Perfecto. Bueno, entonces estábamos platicando de toda esta parte de la mediación, ¿no? Ya nos platicaste un poquito de ti, ya nos platicaste esta parte de la mediación, de cómo hay que tratar con esta onda, ¿no? Pero también ahora, esta parte, a mí me llama mucho la atención esta parte del repertorio de cómo estás tratando así con ellos, ¿no? De que esto que nos decías, de que, oye, es que en vivo se ve que están haciendo cambios y esta disposición al cambio. Híjole, eso es bien complicado. Yo creo que es uno de los retos por los cuales a veces uno termina hasta teniendo diferencias con amigos y músicos que admira. Y es la parte que a mí se me hace el corazón de pollo, pero bueno, ya después se tiene que hacer de la piel de ballena, ¿no? Ajá, claro. De decir, es que esa pieza que estás tocando, personalmente, es mi favorita, güey. O sea, no te puedo explicar, pero no nos funciona aquí. Claro, sí, Entonces, sí. o no nos funciona de esa manera aquí. Claro, y a veces el público está esperando escuchar lo que conoce, ¿no? Ajá. A veces es hasta las mismas rolas de toda la vida, Fly Me to the Moon, La Chica de Claro, Ipanema. ¿no? O sea, De que yo muchas veces he discutido, porque luego también vienen unos jazzistas más puristas, sobre todo los de generaciones más avanzadas, que es como, no, es que eso no es jazz y que no sé qué. Y yo siempre les digo, mira, maestro, y voy a ser cruel. Si hay alguien que no quiere escuchar Fly Me to the Moon todas las noches, soy yo, güey, porque yo estoy aquí sentada. Claro. O sea, pero hay que entender al público. Y el público lo conquistas primero con lo que conoce, y ya que los enganchaste, pues ahora sí los llevas a volar, ¿no? Entonces, de que, pues mira, ya haces también esto y ya haces también esto, o simplemente cómo estás tocando Fly Me to the Moon. Claro. O sea, de que, y eso, pues tienes que tener como mucha disposición al cambio, ser muy, aventado, obviamente tener muchas tablas, porque no lo puedes hacer, no. Me acuerdo que Oscar decía, muy, muy simpático, decía, él siempre sus conciertos eran muy interactivos y muy educativos, y eso es algo muy importante que muchas personas tenemos que aprender. Al menos yo no me toco, o sea, yo no toco en Saxy, pero sí me toca estar ahí un poco, pues dirigiendo al menos la dinámica de la noche. Y aprender eso, a ser interactivos, porque la gente pues no sabe o no está tan familiarizada, ¿no? Entonces, pues educar un poco, ¿no? Entonces Oscar siempre era todos sus conciertos, a pesar de ser Oscar quien era, él podía ponerse sus moños y decir, no, pues yo soy Oscar y el que quiera bien y el que no venga a verme, no, pues él se tomaba la molestia, o sea, todavía hasta el último de sus conciertos yo recuerdo, de explicar qué era el jazz, cómo funciona la dinámica del jazz. Me encantaba, por ejemplo, cómo explicaba, siempre explicaba lo mismo. Desde, bueno, los que escuchamos sus conciertos ya no lo sabíamos, pero los nuevos no. Decía, a ver, el jazz, por ejemplo, si estamos acostumbrados a la música clásica de un auditorio, ¿no? Es aplaudes cuando se acaba la pieza y silencio y tal. Dice, pero en el jazz no, como empezaba a explicar la estructura del jazz, de las improvisaciones, de cómo había un tema base, cómo se repetía, había variaciones, cada músico hacía una intervención, etcétera. La intervención es completamente improvisada en base a las herramientas que el músico ya tiene. Entonces dice, si tú cuando el músico hace esa intervención sentiste una emoción grande, puedes aplaudir en medio de la pieza, que no pasa en la música clásica. En medio entre movimientos, si aplaudes, no, hombre, te voltean a ver feo, de que ¿no? Ignorante, no sabe nadie. Entonces vale la pena estar recordando esas cosas, porque nunca sabes quién está yendo por primera vez al club de jazz, ¿no? Entonces platicar eso es muy emocionante, pero también platicaba mucho la historia de las piezas, y él decía mucho, por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan de la pieza fulana? Es una pieza así súper conocida y reconocida. Decía, bueno, pues vamos a tocar esa pieza, pero luego decía, la vamos a destruir. Era una manera como cómica de decir que le iban a intervenir. Decía, bueno, vamos a tocar el tema principal, como todos ustedes lo conocen, pero lo vamos a estar destruyéndola, interviniéndola, y es, bueno, el bajo va a ser su intervención de la pieza y la va a llevar a un planeta. Y después la batería va a hacer su propia intervención de la pieza y la va a llevar a otro planeta. Y después así cada uno de los miembros de la banda, y ya para cuando terminaste, ya le diste la vuelta al espacio, ¿no? Entonces, pero él tiene una manera siempre tan amigable de comunicarlo, y por eso yo creo que Oscar era una persona tan querida en la comunidad, que pues siendo el músico que era y teniendo el respeto de grandes músicos internacionales, él siempre explicaba sus conciertos como si estuviera platicando con un grupo de niños, ¿no? O sea, pero no de una manera así como snob ni aleccionadora, sino de una manera como compartida y generosa, ¿no? Claro. Entonces, y por eso él era la persona que es, ¿no? O sea, y por eso todos lo seguimos recordando con el cariño con el que lo recordamos, ¿no? Claro, claro que sí. Pues bueno, antes ya para terminar el programa, ¿tienes algún saludo especial o algún mensaje especial que nos quieras platicar? ¡Wow!
Pues bueno, primero que nada agradecerle a todas las personas que le han apostado a visitarnos, a explorarnos, a los que no, pues tómense la oportunidad de venir a conocer el club, Saxy Jazz Club. Estamos ubicados en la zona de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Y bueno, no, tenemos 5 días de jazz a la semana. Esto es muy importante explicarlo. Todos los martes en Saxy son de Jam Session. Para los que no están tan familiarizados, pues en el lenguaje del jazz o en el mundo del jazz, la Jam Session es esta dinámica preciosa en la cual, y eso es lo que siempre fomentó mucho Oscar, fíjate, volviendo a Oscar, que él decía, bueno, cuando un músico acaba de empezar a tocar o es cómo empiezo ya, o sea, yo estoy convencida porque pues también como comunicólogo y otras disciplinas que yo he ejecutado, o sea, una cosa es el trabajo técnico, académico del instrumento, de la voz, de lo que tú quieras, pero otra cosa es el trabajo escénico. Y el trabajo escénico lo dominas, lo aprendes en el escenario. Entonces, exacto. ¿Cómo vas a tener dominio escénico si no has estado en un escenario? Pero también cómo estás en un escenario si no te inventas porque no tienes la experiencia. Uh-huh. Entonces, las jams es en las cuales espontáneamente músicos que pueden ir empezando o pueden ser los más profesionales de toda la vida se suben a compartir espontáneamente el escenario con los maestros anfitriones de esa noche, ¿no? Entonces, de ese momento. Entonces, es una interacción padrísima porque tú como músico empiezas a comunicarte con otras personas y es lo que me encanta del jazz y el lenguaje musical en general, que pues a veces es gente que nos visita de otros países, de otras latitudes, que no hablan ni nuestro idioma, pero entienden el lenguaje del jazz y se suben con su instrumento, o a veces, oye, es que yo vengo de viaje y no tengo ni mi instrumento, pero le prestas tu guitarra y se sube, y entonces ya tenemos algo en común, ¿no? Claro. Entonces, esto ocurre todos los martes en Saxy para todas las personas que dicen, oye, apenas me estoy enfrentando al escenario, apenas estoy aprendiendo a tocar, o ya estoy tocando, o acabo de llegar a Monterrey y no conozco grupos, es martes de Jam en Saxy, a partir del segundo set todos los martes, ¿no? Y el resto de la semana tenemos una programación muy nutrida, no tenemos grupos base, entonces todas las semanas vamos cambiando la programación y ustedes la pueden consultar en las redes del lugar para que, oye, ¿sabes qué? Yo conecto mucho con el jazz instrumental, pues voy a ir este día de la semana, que es cuando o yo conecto con el jazz cantado, pues voy a ir este día de la semana, ¿no? Entonces, como que eso también. Y bueno, pues como todo, agradecer a todos los que nos han apoyado, a todos los que nos han visitado, público, a los músicos, principalmente. Nada de esto sería sin los músicos. Antes podemos venir a decir misa, pero nada de esto sin los músicos sería posible. Su disposición, su entrega, su energía. Y también, por último, pero no menos importante, y eso es como algo muy personal, a los 4 locos, yo les digo, a los 4 socios del Saxy, que son gente que si bien no son músicos, no son artistas, son entusiastas del género, que le han apostado al género los 4, y han estado ya al pie del cañón en las buenas y en las peores, porque abrir un restaurante en general en pandemia, cuando todos los restaurantes estaban cerrados, pues es como un salto al precipicio, ¿no? Pero también seguirlo y mantenerlo y creer en las ideas y apostar en las ideas y a veces perder, muchas veces perder, sobre todo porque pues también los que estamos ahí, pues estamos por primera vez incursionando en cosas, en experimentos que se nos ocurren y luego, ay, ¿sabes qué? No funcionó. Sí, claro. Entonces como que, pues ellos son los que han estado ahí apostándole, entonces pues obviamente también agradecerles a ellos por su preferencia, por su apuesta, por su fe, porque esto es un acto, es un acto de fe. Es un salto de fe, es un acto de fe, ¿no? Y ojalá nos dure muchísimos más años esto, y pues obviamente que sin ellos esto no sería posible, ¿no? Perfecto. Pues bueno, pues entonces para mí no queda nada más que agradecerles por su atención. Yo fui Sebastián Avisaí, aquí detrás del micrófono, mi invitada Lorraine, que aquí nos acompaña como siempre, y mi querido Chuy Guerra, que siempre me acompaña en las locuras que se me ocurren aquí en Jazz MX 102. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias, bye bye.
Is that you, Frida? Still walking on the streets of New York? Hiding behind the shadows of every Mexican woman? Running away and vanishing from the corner of my eyes? Masking your absence with a black veil? Is that really you?